cómo armamos un modelo para evaluar desde el punto de vista financiero un proyecto de inversión. En este caso, vamos a trabajar en un Excel con un modelo simple, pero que podemos ir sensibilizando y, bueno, complicando eh, a medida que vamos avanzando con las herramientas de Excel. La introducción va a tener como una especie de mapa o estructura de lo que vamos a hacer luego y después un ejemplo concreto en números. ¿Cuál es el mapa del proyecto? ¿En qué caminos vamos a evaluarlo? Primero proyectamos resultados, después el balance. A partir de ellos dos calculamos el flujo de caja y vamos a aplicar metodologías de evaluación, en este caso para el presente neto, EVA, si quieren pueden también agregar la TIR. El primer paso, entonces, es la proyección de los resultados. Estos resultados no son contables, es una proyección solamente para tomar decisiones. Entonces vamos a seguir como si fuera una estructura contable, pero teniendo en cuenta solamente los costos para tomas de decisiones. Entonces, de lo que usualmente es un estado de resultados, empezando con las ventas, el costo, todos los gastos, el EBIT, que sería la ganancia de las operaciones, intereses, impuestos y ganancia neta. Bueno, lo que más nos importa es el EBIT, Earnings Before Interest and Tax, es decir, las ganancias de la operación, antes de restar intereses e impuestos. Esta es la que nos interesa para evaluar el negocio porque le vamos a restar los impuestos sin considerar escudos fiscales y los intereses de deuda van a estar presentes, pero en el análisis del financiamiento, en lo que es el costo promedio ponderado del capital, es decir, que no van a estar en los flujos. ¿Cómo debemos proyectar todos los costos y gastos? Bueno, es conveniente separar fijos y variables porque eso nos va a permitir más adelante calcular grados de apalancamiento, ver el nivel de riesgo. Considerar solo los incrementales, es decir, cualquier costo hundido que ya haya ocurrido en el pasado, aunque esté en la contabilidad, pero si no puede recuperarse, ya sea que decidamos emprender este proyecto o no emprenderlo, cualquiera sea la decisión, ese costo ya ocurrió, ya se perdió, no debería ser tenido en cuenta. Entonces, el primer paso, proyectar los resultados. Segundo, el balance. Acá van a estar todas las variables acumulativas o de stock. ¿Cómo tenemos que proyectar los activos? La parte de los activos es lo más importante. Este tampoco es un balance con ninguna formalidad contable, simplemente una lista de lo que vamos a necesitar. Nos conviene separar fijos y variables porque también vamos a poder ver cómo a medida que proyectamos, por ejemplo, un crecimiento de ventas, si con el crecimiento de ventas se necesita una gran inversión en que por ejemplo, necesitamos más inventarios, más, se nos acumulan más cuentas por cobrar, eh, más espacio físico, bueno, entonces la rentabilidad eh, no sabemos cómo queda. En cambio, hay determinados proyectos en los cuales el crecimiento puede aprovechar activos que ya tenemos hoy. Es decir, crecen las ventas, pero no crecen al mismo tiempo los activos. Y eso genera una mayor rotación de activos que se traduce después en una mayor rentabilidad. Por eso es interesante la separación en fijos y variables para después admitir cualquier tipo de cálculo de apalancamiento o rentabilidad o rotaciones. Recuerden que lo que estamos armando acá es el modelo del proyecto, una simplificación de la realidad que es mucho más compleja. La realidad del proyecto intervienen personas y hay temas impositivos, legales, ambientales, técnicos, y bueno, todo eso en algún momento, si se traduce en un flujo de caja, lo consideramos aquí en nuestro modelo. Hay muchas cosas que van a escapar, como la calidad del producto o que no sabemos traducirlas a algún ingreso de caja. Entonces, el segundo paso, proyectar el balance, básicamente es hacer la lista. Lo que llamamos capital, en el inglés capital, va a ser planta, propiedad y equipo, las cuentas por cobrar, el inventario, la parte del efectivo que necesitemos para la operación, y incluso si hay cosas que la contabilidad no considera activos, pero nosotros sí, por ejemplo, la capacitación al personal, que la contabilidad lo considera un gasto. Si nosotros lo creemos un activo, en una empresa de tecnología o de servicios
puede ser muy importante la capacitación al personal y puede generarle ingresos a la compañía por varios años, por más de uno. En ese caso los activamos. Bueno, el tercero es el calcular el cash flow. Vamos a usar dos fórmulas. NOPAT menos inversión neta, eso va a ser el free cash flow. El NOPAT lo tomamos del estado de resultados. La inversión neta va a ser la variación entre el capital de un año y otro, es decir, la tomamos del balance. En otras palabras, estamos diciendo que el free cash flow o flujo de caja libre es lo que genera la empresa en la operación, NOPAT, menos lo que hay que invertir. Una vez que están pagados todos los gastos de la operación y que hemos reservado el dinero para invertir, no hay más nada que hacer con ese dinero. Queda libre para devolver a los accionistas, bancos, etc. Por otro lado, vamos a calcular el EVA, que es capital por la diferencia entre lo que rinde el capital y lo que cuesta, ROIC y WACC. Cuarto, calcular el WACC. No lo haremos aquí, vamos a asumir una tasa del 12% en este caso. Generalmente las tasas de WACC están entre el 10 y 15%. Para una empresa en un mercado emergente o con mucho riesgo país podría ser un poco más, un 20, 25% en dólares, pero básicamente lo que estamos haciendo es buscar como una comparación. Eso es lo que estamos haciendo al calcular el WACC. Es decir, a partir de los estados financieros de la compañía, arreglándolos o ajustándolos, tenemos dos números. El NOPAT, Net Operating Profit After Tax, es decir, la utilidad operativa de la empresa, neta de impuestos, que es lo que tomamos del income statement, del estado de resultados, y del balance, el capital, que van a ser los activos, bueno, más o menos los ajustes que necesitemos para reflejar el verdadero capital que necesita la compañía. Comparando NOPAT dividido capital, tenemos el ROIC, cuánto rinde ese capital. Ahora, ¿qué tan alta tiene que ser la rentabilidad? Por ejemplo, si tengo invertido un capital de 100 y al cabo de un año gané 30, gané el 30%. Es alto, 30% de ROIC. Invertí 100 y al cabo de un año tengo 10 en ganancias, 10%. ¿Es alto? Bueno, no lo sé. ¿Qué tan alto tiene que ser el capital? Depende. 10% de rentabilidad puede ser muy alta para un bono. Los TVs, por ejemplo, bonos del Tesoro americano, rinden entre 0 y 2, 3% como mucho. Un plazo fijo podría rendir, no sé, 2%, 3% en dólares. Entonces, un 10% para una inversión de ese tipo puede ser altísimo. Pero si estoy hablando de invertir en una empresa, puede ser bajo. El promedio de las empresas, por ejemplo, si yo tomo el Standard Poor's, históricamente, desde la crisis del 30 hasta ahora, vamos a ver que han rendido más que un 10%, tal vez un 11, 12% en dólares. Entonces, la comparación tiene que tener en cuenta el costo de oportunidad. ¿Qué otra cosa similar puedo hacer con el dinero? Siempre hay una elección aquí. Tengo que tomar un camino y bueno, el WACC es ese otro camino que no tomé y que me perdí. Es decir, tomamos la rentabilidad estimada acá a partir de los estados financieros proyectados y la comparamos con la alternativa, con qué otra cosa hubiéramos hecho con el dinero. Y eso nos va a decir si el ROIC está bien o mal. Por ejemplo, acá la línea amarilla es el ROIC, la rentabilidad de este negocio. Estábamos viendo que este negocio no fue igualmente rentable en todos sus periodos, tuvo un 10% de rentabilidad en 2006, esa rentabilidad cayó a menos de un 6% en 2008, después volvió a subir como a un 8% en 2010, cuando terminó 2013 en un 12%. ¿Está bien? ¿Esa rentabilidad es alta, es baja? ¿Me conviene? Y bueno, depende. Si un proyecto de riesgo similar rendía 3%, que está representado por las barras azules, entonces este negocio crea valor. Todo esto es creación de valor económico. Cuanto más alto sea el ROIC en comparación al WACC, es decir, más alta la rentabilidad en relación al mínimo que le pusimos a la rentabilidad mínima requerida, mayor la creación de valor. Y cuanto más lo mantengo en el tiempo, también mejor. Ahora, si este negocio hubiera obtenido esa misma rentabilidad, ni la voy a cambiar, esa misma rentabilidad color amarilla, pero fuera un negocio de más riesgo,
y por lo tanto otros proyectos de igual riesgo rinden un 12%, bueno, ¿es bueno este negocio? No, este negocio destruye valor, tendría que habernos dado como mínimo un 12% y no lo logró. Ok, esa es la idea de WAC. Si quieren saber más sobre WAC, pueden consultar nuestros videos en YouTube. Una vez que tenemos el estado de resultados, que era el primer paso, el balance, que era el segundo, el flujo de caja, calculado a partir de resultados y balance, con su correspondiente retorno del capital y EVA, bueno, necesitamos un WACC para comparar ese retorno y bueno, y después aplicamos los métodos de evaluación. Por ejemplo, pueden aplicar el valor presente neto, que lo vamos a hacer acá a partir de los flujos de caja, la TIR, que es encontrar esa tasa que hace que el valor presente neto sea cero, o el EVA, ¿no? Proyectar el valor agregado. Bueno, vamos a aplicar estos dos aquí. Recuerden los factores de descuento que vamos a usar para los tres métodos, los mismos factores. Los factores generales van a ser 1 dividido 1 más R, que sería el costo de capital, WACC, elevado al periodo. 1, 2, 3, 4, según hagamos la proyección para este caso. Y el último factor, como vamos a usar un flujo perpetuo, la mayoría de los negocios, si se tratan de negocios en los que formamos una empresa y no tienen una vida definida, usamos una perpetuidad. Podría también existir algún proyecto que luego de 3 años se termine, se complete, bueno, y se liquida. De otro modo, si eso no ocurre, usamos este factor que tiene en cuenta 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento de largo plazo, multiplicado por un factor que es el anterior que habíamos calculado. Vamos a aplicar todo esto y bueno, finalmente sacar conclusiones. Este es el modelo que vamos a hacer en Excel. Y a continuación, está, bueno, y a continuación vamos a también tratar de aplicar algunas herramientas para hacer más flexible el modelo, poder adaptarlo a distintas preguntas de los emprendedores. ¿Qué pasaría si hago tal cosa o si consigo tal otro contrato? Bueno, este es un proyecto donde ya tenemos para los próximos 5 años, el último año va a ser un flujo perpetuo, ya tenemos proyectadas las ventas en unidades. Ven que hay como un crecimiento, un 20% diría de crecimiento en ventas. Bueno, ya tenemos proyectado en este caso las ventas. $300 va a ser el precio de cada una de las unidades. Entonces, si quiero proyectar las ventas en dólares, que sería la primera parte de nuestra proyección del estado de resultados, simplemente multiplicamos las ventas por el precio. Lo copio para todos los periodos. Bueno, ahí tenemos la proyección de ventas de acuerdo a esas unidades, pero expresada en dólares. Vamos inicialmente a poner un costo aquí de $30 por unidad, y entonces vamos a hacer una proyección inicial del costo del producto. Es decir, si tengo 3.000 unidades a $30 cada producto, tenemos $90.000 de costo. Después vamos a considerar otras opciones con distintos proveedores que nos van a permitir mover un poco estas estimaciones. Bueno, ahora ventas menos costo nos va a quedar la ganancia bruta. Después van a venir todos los gastos de administración, comercialización, etc. Algunos van a ser fijos y otros variables. Por ejemplo, para este caso vamos a pagar $120.000 de salarios cada mes y esos van a ser fijos. Entonces simplemente los voy a jalar de aquí y copiar para todos los años. Y lo mismo con los gastos de administración, que van a ser 24.000 cada mes, fijos. Es decir, acá pueden subir las ventas y estos gastos se van a quedar sin ningún movimiento. Pero el gasto de comercialización va a ser variable, un 25% de ventas. Entonces, para calcularlo voy a tomar las ventas, que es lo que tengo en la línea 7, y las multiplico por el 25% para todos los periodos. Vamos a incluir acá un monto de depreciación que no depende de las ventas. $100.000 van a ser por año, van a depender de la cantidad de activos que yo tengo. Esta no es una depreciación contable, es realmente la vida útil que creo que tienen, cada cuánto tengo que ir renovando
los activos que tengo en la compañía. En este caso vamos a asumir que no se deprecian el año de compra. Hay algunas empresas que sí lo hacen. Nosotros, como asumimos flujos vencidos, vamos a asumir que las inversiones se hacen todas el último día del año, por lo tanto depreciamos recién el año siguiente. Y las depreciaciones las vamos a dejar constantes, siempre iguales, porque dependen de los activos que hemos puesto más abajo, que van a ver que no varían demasiado. Bueno, la ganancia de las operaciones va a ser la ganancia bruta menos la suma de todos estos costos y gastos. 441.000 dólares para el primer año, 458 para el segundo y así. Ahora, para terminar el estado de resultados, deberíamos proyectar los intereses y los impuestos, pero no podemos hacerlo porque sabemos que la tasa de interés bancaria que está pagando la compañía es 10%. Sabemos que la tasa de impuestos es 35%. Lo que no sabemos es cuánto es la deuda. La tasa de interés, por supuesto, se aplica sobre la deuda. Si estoy endeudada, pago intereses, si no, no. Entonces vamos a suspender nuestros cálculos ahí, vamos a pasar al balance y una vez que tengamos proyectado el balance, volvemos al estado de resultados. Bueno, aquí habíamos dicho que solamente íbamos a separar, a proyectar dentro de los activos los que necesitamos en la operación, solo eso. Y vamos a separar fijos y variables. Aquí tenemos los de corto plazo, los de largo plazo. Los de corto plazo serán variables, pero no todos, no todos. La empresa decidió que va a mantener en caja y bancos un fondo fijo de 20.000 dólares. Es dinero que no es una pérdida, es una inversión, después se recupera, es parte del capital de trabajo y, por ejemplo, es el dinero que va a tener en las cajas registradoras o que va a usar para hacer frente a pagos menores de corto plazo. Pero después tenemos cuentas por cobrar e inventarios que van a tener una relación directa con ventas. Las cuentas por cobrar, por la política de financiamiento, van a ser un 20% de las ventas y los inventarios un 50% de ventas. Entonces, para calcular el monto en cada año, vamos a tener que ir a buscar las ventas de cada año y multiplicarlas por el porcentaje. Noten que aquí, para fijar los porcentajes, yo he usado un nombre. Por ejemplo, a esta celda la llamé inventarios. ¿Cómo pongo los nombres? Bueno, por ejemplo, si a esta celda aquí yo pongo un 1% y la quisiera llamar, a esta celda que puse 1%, la quisiera llamar tasa. Voy a la izquierda, al cuadro de nombres, lo que se llama namebox, y aquí le pongo tasa, enter. Entonces, cada vez que yo ponga el signo igual o más y ponga la palabra tasa, va a jalar esta celda y no se mueve. Si la copio hacia la derecha, fíjense que siempre voy a buscar esa celda. Bueno, entonces aquí teníamos los inventarios que son de las ventas un 50%. Voy a buscar las ventas y las multiplico por el 50% que llamé inventarios. Ahí tenemos los activos de corto plazo. Si sumo, tengo el total de activos de corto plazo, que como pueden ver están mostrando que para que este negocio funcione, no necesariamente se va a autofinanciar. Voy a vender más, pero bueno, gran parte de las ventas adicionales que voy a tener, tengo que usarlas en invertir en activos de corto plazo, en mantener más inventarios, más cuentas por cobrar. Tal vez las ventas alcanzan para financiar esto o tal vez no, y tenga que determinar una parte a financiar por ejemplo, bancos, ¿no? Una necesidad de financiamiento. Vamos al activo de largo plazo. En este caso, la empresa decidió comprar una propiedad de $1.000.000, planta, propiedad y equipo $1.000.000, y la inversión bruta va a ser de $100.000 por año. Es decir, en el balance, la inversión bruta va subiendo de 100, de 1.100.000, perdón, de 1 millón a 1.400.000. Pero recordemos que tenemos las depreciaciones que estaban en el estado de resultados, de modo que las vamos a buscar y hay que ir acumulándolas. En el primer año la empresa depreció 0, la depreciación acumulada es 0. En el segundo depreció $100.000.
En el tercero también 200.000, otros 100 más, y así los vamos acumulando. Es decir, en el último periodo voy teniendo lo del anterior más los nuevos 100. Podemos, si quieren, ponerlos con signo negativo. Por ejemplo, acá tomo la del año anterior menos la del periodo. Ahí está. Entonces vamos acumulando depreciaciones. El neto es lo relevante. Fíjense que acá lo que está haciendo la empresa, si bien hay depreciación bruta, lo que está haciendo la empresa es mantener exactamente la capacidad de su planta. Una vez que está cubierta la depreciación, mantiene en $1.000.000 el activo no corriente. Bueno, el total de activos entonces va a ser la suma de estos dos, el de corto plazo y el de largo plazo, y ahí tenemos el balance, por lo menos el lado izquierdo del balance, que es lo que más nos interesa para evaluar el negocio. ¿Cómo se va a financiar estas máquinas, estos inventarios? Un 20% se van a ir pidiendo préstamos bancarios y un 80% lo van a poner los accionistas. Es decir, que de estos activos, $1.650.000 de esos activos, $330.000 van a venir de financiación bancaria y 1.320.000 de acciones. Bueno, y así lo podemos hacer para todos los años. Fíjense que acá la empresa va a tener que ir endeudándose cada año para cubrir estas necesidades de financiamiento. Y por supuesto podemos hacer el control de que balancee el balance, que los activos sean iguales a pasivo más patrimonio neto. En este caso que la línea 35 sea igual a la 39. Bueno, eso está ok. Y como ya tenemos ahora acá en la línea 37 la cantidad de deuda que va a tener la compañía, el pasivo, bueno, ahora sí puedo calcular los intereses. Entonces voy a volver al estado de resultados y aquí en la línea 17 vamos a calcular los intereses. Bueno, de $330.000 de deuda por el 10% va a haber que pagar $33.000 de interés. Y a medida que nos vamos endeudando más, bueno, habrá que pagar más intereses. Ahora vamos a calcular los impuestos. La mayoría de las legislaciones nos dejan quitar los intereses para pagar impuestos, es decir, que en este caso no vamos a tener que pagar impuestos sobre una ganancia operativa que sería 441.000, no pagamos sobre esa ganancia, sino que podemos hacer 441.000 de ganancia operativa menos los intereses, ¿verdad? Y sobre esta ganancia, esta va a ser la ganancia imponible. Sobre esta ganancia vamos a pagar los impuestos reales, es decir, puedo deducir los intereses. Pagar impuestos sobre una ganancia más pequeña. Entonces, este impuesto que vamos a calcular aquí en el income statement o estado de resultados es el impuesto real, que teóricamente tendría que pagar la empresa. Más adelante, al calcular el NOPAT, no vamos a usar el impuesto real, vamos a usar el impuesto que hipotéticamente pagaría una empresa sin deuda. Entonces aquí, bueno, vamos a calcular sobre qué ganancia tengo que calcular los impuestos. Sobre 441 menos 33.000, esto por la tasa de impuestos que es 35%. O sea, va a haber que pagar $142.800 de impuestos. El año siguiente lo mismo. Como lo calculamos, 458.000, que es la ganancia de las operaciones, menos los impuestos, que son 35.000, por la tasa impositiva, que es 35%. Bueno, el neto, ganancia neta, va a ser la ganancia operativa menos los intereses, menos los impuestos. Ahí tenemos una ganancia operativa y neta, las dos siempre positivas, siempre crecientes. Bueno, ya está proyectado entonces nuestro estado de resultados, nuestro balance, están listos los estados financieros. Necesitamos ahora hacer alguna estimación adicional con respecto al modelo. ¿Se va a terminar acá el proyecto en 2019? No, lo continuamos a perpetuidad. ¿A qué tasa? El growth o crecimiento a perpetuidad. Pongamos aquí 0%. No vamos a asumir por ahora ningún crecimiento. Podríamos cambiarlo y poner ahí una tasa baja siempre, no sé, 1, 2, 3%, parecida a la de la economía, pero por ahora 0. Voy a pasar a los últimos dos pasos,
que es calcular el valor presente neto y el EVA. Entonces empiezo con el capital. En este caso, si solo hemos proyectado los activos operativos y si hemos asumido que toda la deuda devenga intereses, entonces capital son los activos. Ahí está. NOPAT, ganancia operativa por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces voy a buscar la ganancia operativa, 441.000 por 1 menos el impuesto, que es 35%. Ahí tenemos el NOPAT. Y ahora necesito calcular un año más de capital para poder calcular la inversión neta. El capital del último periodo por 1 más la tasa de crecimiento, perpetuidad, que bueno, es 0 en este caso. Nos van a quedar exactamente iguales los dos capitales. Con lo cual, si calculo la inversión neta, que es el capital del año próximo menos el actual, la última va a ser 0. Estamos diciendo que a perpetuidad vamos a mantener la capacidad de la planta, cubrir la depreciación, significa inversión 0. Inversión neta 0. Bueno, free cash flow. NOPAT menos inversión neta. Es decir, en este caso, la empresa tiene free cash flow positivo de 160 porque ganó en la operación más de lo que invirtió. Entonces le da positivo el free cash flow. Lo copiamos para todos los años y no los puedo sumar, tengo que calcular un factor de descuento. La tasa aquí era 12%, con lo cual el primer factor va a ser 1 dividido por 1 más esta tasa, 12%, elevado a la 1, el primer año. Después lo mismo, pero para todos los otros años, 1 dividido 1 más el WACC elevado al cuadrado, 1 dividido 1 más el WACC elevado al cubo, así para todos los periodos. Y el último ponemos el factor de descuento de la perpetuidad, que estaba en las diapositivas hace un momento. Este último va a ser 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento a perpetuidad, que la hemos asumido 0, por 1 dividido 1 más el WACC a la n-1, es decir, el factor anterior, el que tengo al lado. Por lado izquierdo. Entonces aquí hacemos 1 dividido el WACC menos el crecimiento, que les recuerdo era 0, por el factor anterior, ya lo tengo, por punto 64, que era el factor elevado a la n-1. Aquí habría que elevar 1 dividido 1 más el WACC elevado a la cuarta, que ya lo tengo calculado al lado. ¿Okay? Entonces ahora tenemos los factores de descuento, sabemos que a cada dólar que vamos a recibir dentro de un año, hoy le asignamos un valor del 89%, ¿cuánto valen? $160.000, bueno, un poco menos, 143.000. Así lo hacemos para todos, y el valor presente neto va a ser la suma de todos los valores presentes del flujo de caja menos la inversión inicial, que en este caso es $1.650.000. Ok, aquí nos queda 2.271.791 el valor presente neto. Si queremos calcular acá el EVA, vamos a tener que llegar al mismo número, ¿verdad? Entonces, para calcular el EVA comienzo con el capital, que ya lo teníamos calculado. Lo voy a buscar, estaba en la línea 43. El NOPAT, que también lo teníamos calculado, estaba en la línea 45. ¿Y cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es el ROIC? Bueno, tenemos invertido un capital de $1.600.000 y ganamos al cabo de un año $286.000, estamos ganando un 17% sobre ese capital. O sea, dividimos aquí en este caso NOPAT dividido capital para cada año y ahí tenemos la rentabilidad. El año siguiente, fíjense que hay más capital invertido porque sube de 1.600.000 a 1.700.000 y la ganancia sube, pero no tanto, sube de 2,86 a 2,97, por eso la rentabilidad baja, a pesar de tener más ventas, más capital, más ganancias, pero la rentabilidad es menor. Ahora lo queremos comparar a este ROIC para saber si es bueno o malo con la rentabilidad mínima, que cuál era el WACC, 12%, lo teníamos ahí arriba, es el mismo número que la tasa de descuento, que como tasa de descuento efectivamente usamos el WACC. Y ahora calculamos el EVA, capital por la
capital por rate menos WACC. Tengo que descontar el EVA a valor presente, no lo puedo sumar directamente, pero no necesito calcular de nuevo los factores de descuento, voy a buscar los que ya calculamos arriba. ¿Cuál es el valor presente de este EVA? Bueno, el EVA por el factor para cada año, lo sumo, y esto tendría que ser exactamente igual al patrimonio neto. 2.271.791. Bueno, está perfecto, acá no sumamos el capital porque estamos buscando valor presente neto. Y acá valor económico agregado, es decir, por encima, agregado por encima del capital. Bueno, con esto terminamos la parte general del modelo. Podemos poner acá, por ejemplo, un resumen para que después cuando cambiemos en distintas alternativas nos quede grande el número de cuánto es el valor presente neto. Puedo ponerle acá alguna especie de OK, ¿verdad? De modo que si esto sea, por ejemplo, negativo, me quede una cruz, y si es positivo, quede un signo bien. Es muy fácil de hacer, por ejemplo, si yo lo quiero hacer en esta otra celda, lo que hago es poner un signo igual o más al número que quiero evaluar. Hay muchas formas de hacer esto, yo les muestro una. Lo voy a pintar en blanco al texto para que no se note, y le voy a dar un formato condicional, aquí, formato condicional, a donde hay icon sets, entonces elijo el que quiero, por ejemplo elijo este, y tengo que editar, porque claro, por ejemplo acá pongo -1 y no funcionó, debería haber pasado a ser también este negativo, ¿no? Porque estoy evaluando la misma celda. Entonces tengo que ver en el formato condicional, manejar reglas, manejar rules, y entonces a esta regla la voy a editar. Y vamos a ver cuándo quiero que pongan el OK, el signo de admiración o el signo negativo. Y le voy a pedir acá, en lugar, estaba como porcentaje, le voy a pedir que en lugar de porcentaje sea un número, que cuando sea positivo el valor presente neto me ponga OK. Cuando sea negativo me ponga que no. Ahí está. Y entonces ahora sí, vamos a poner acá, por ejemplo, si pongo un número positivo como el número 2, me da OK. Si pongo uno negativo como -10, me da que está mal. Bueno, vamos a jalar de aquí la fórmula del valor presente neto, y entonces aquí voy a tener el recordatorio para ver si es un proyecto conveniente o no. Bueno, tenemos ahora un problema adicional, es que le presentamos este proyecto a los emprendedores y les decimos, bueno, por lo menos en base a estos supuestos, es un proyecto interesante, el valor presente neto es positivo, el EVA, por supuesto, indica que esto agrega valor, pero los emprendedores nos empiezan a decir, bueno, pero hay muchas cosas que todavía no tenemos definidas. Entonces, este escenario es uno solo de todos los posibles, pero hay algunos contratos que todavía estamos evaluando. ¿Podemos darle más flexibilidad a este modelo? Entonces ellos nos dicen que para los costos tienen tres alternativas. En este caso, habíamos puesto la primera de estas alternativas, que era la siguiente. El costo del producto estaba definido por unidad, entonces esta alternativa 1 es la que habíamos puesto aquí, decía que el costo era $30 por unidad. Entonces si vemos más arriba, efectivamente teníamos que, si vendemos 3.000 unidades a $30 cada unidad, bueno, teníamos $90.000 de costo. Pero ellos quieren que evaluemos otras alternativas y tal vez combinarlas con otra flexibilidad que tiene el negocio. Y nos daban dos más. La segunda alternativa era firmar un contrato en el cual se paga un monto fijo, un costo fijo de $70.000 al mes, lo cual permite reducir la parte variable. Es decir, este costo sería un monto fijo de $70.000 más 10 por unidad, mucho más bajo que los 30 que pagábamos de costo variable inicialmente, pero hay que cubrir ese monto fijo. Y por último, la tercera alternativa era que el monto fijo o variable dependerá del volumen. Entonces, encargando menos de 4.000 unidades, había que asegurarle al proveedor $120.000 fijos, que es mucho más alto que el anterior, ¿no? Pero, superadas estos $4.000,
el costo variable caía de 30 a 12, un poquito más alto que el anterior, pero de 30 caía a 12 por unidad. Entonces vamos a tratar de incorporar estas tres alternativas y los vamos a hacer acá, en este caso, un poco como para mostrar cómo darle flexibilidad al proyecto, lo vamos a hacer con una botonera, aquí a donde si ponemos la alternativa 1, bueno, tenemos el valor presente neto que habíamos dicho, tenemos el costo de 90.000 en el primer año, en el último año 186.000, recuerden este número, pero si tengo la alternativa 2, fíjense lo que pasa, tengo $100.000 iniciales, por supuesto, 70.000 fijos más $10 por cada una de las 3.000 unidades da 100.000. Más caro en la alternativa 2 para el primer año, fíjense que es más caro que la alternativa 1, que dan solo $90.000. Pero eso cambia más adelante, porque a medida que tenemos más volumen, la alternativa 1 tenía $186.000 y esta tiene 132. El valor presente neto refleja toda esta dinámica que está ocurriendo con los costos, que claro, son difíciles de comparar, porque al principio ocurre una cosa, después ocurre otra. Por eso es importante calcular el valor presente. El valor presente neto de la alternativa 1 era 2.200.000 y el de la segunda alternativa 2.400.000, o sea, es mejor la segunda. Y la tercera, fíjense lo que ocurre, hay que asegurar este monto de 120.000 al principio, pero después, cuando hay más volumen, esto cae significativamente. Y el mejor valor presente neto, de hecho, es de la tercera alternativa. Bueno, vamos a agregar esta botonera y podríamos agregar muchas otras flexibilidades. Por ejemplo, este proyecto está en dólares, tal vez yo quiero expresarlo en quetzales o en pesos, o está en dólares y yo lo quiero expresar en miles de dólares. Esto puede ser interesante, por ejemplo, si quiero hacer gráficas. Entonces vamos a agregar esta segunda hoja, analizando dos tipos de flexibilidad que le podemos poner al Excel. Esta que contempla dos opciones nada más, dólares o miles, que podría ser, por ejemplo, dólares o pesos, dólares o quetzales, muchas otras cosas podríamos darle flexibilidad ahí. Y a esta otra que va a tener las tres alternativas, 1, 2 y 3, con respecto al costeo. Les puse aquí abajo una pequeña explicación de cómo vamos a insertar estos botones, ¿verdad? Que es bastante simple, pero bueno, vamos a hacerlo aquí a continuación. Bueno, yo tengo este Excel sin la botonera, que es el que estábamos trabajando, y supongamos que quiero hacer una gráfica. Yo acá quiero graficar, por ejemplo, los dos márgenes del proyecto, el operativo y el neto. Entonces voy a ir a buscar a dónde están las ventas. Lo que quiero graficar son las ventas, la ganancia operativa. Voy a usar esto como hoja auxiliar, no voy a hacer cambios al proyecto, sino que voy a agregar aquí cosas que quiero modificar. Y la ganancia neta, bueno, aquí las tengo. Fíjense que se quedan graficadas. Bueno, tenemos el incremento deberíamos tener acá el incremento de las ventas. A ver, un momento que tengo que buscar las ventas en dólares, no son unidades, ahí está. Ventas en dólares, ahí están. Tenemos las ventas en color celeste, la ganancia operativa en rojo y la neta en color amarillo. Pero tal vez no nos gusta, por ejemplo, que son números muy grandes, porque están en millones. Entonces lo que quiero hacer acá es agregar un botón que me permita ir cambiando a miles o a millones o a dólares, quetzales. Entonces voy a ir a la parte de desarrolladores, developer, a insertar o insert, y voy a buscar un botón que se llama opciones, el option button. Entonces voy a desarrolladores y insertar option button. Voy a ingresar acá un botón. Ahí está, lo dibujé. Haciendo clic le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, acá quiero que sea dólares, USD, dólares. Después voy a ingresar otro que se va a llamar miles de dólares. Ingreso otro que va a ser, hago clic y le cambio el nombre. En miles, ¿ok? Bueno, si no me gustan, por ejemplo, los botones y los quiero acomodar, ahí están medio torcidos, bueno, puedo seleccionarlos
y irá dentro aquí del menú de formato, por ejemplo, alinearlos a la izquierda. Ahí está. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar? Con un botón derecho sobre el control le tengo que decir a Excel qué tiene que hacer con esto. Entonces voy a formatear control, la última opción del botón derecho, o format control. Y aquí me va a pedir a qué celda lo quiero vincular. Yo aquí la llamé link cell, que va a ser mi celda verde. ¿A qué celda lo quiero vincular? ¿Por qué? Quiere decir que cada vez que apriete el botón, Excel va a cambiar la celda verde. Eso es lo que va a hacer. Va a cambiar la celda verde. Le doy OK y fíjense que lo hago con uno solo. El segundo ya queda vinculado solo. Fíjense que ya quedó por defecto. Al hacer con uno, queda el otro también. Entonces ahora, cuando yo hago clic en dólares, va a poner un 1 en la celda verde. Y cuando hago clic en la otra opción, va a poner un 2. Un 1 y un 2 en la celda verde. ¿Cómo hago para esto transformarlo en, no sé, el tipo de cambio o lo que yo quiero transformar? Fíjense que lo único que hace Excel es cambiar de 1 a 2 la celda verde. Bueno, tengo que poner acá alguna especie de fórmula if para que cuando pone 1, por ejemplo, todos estos números se queden iguales, es decir, los divida o multiplique por 1. En cambio, cuando pone 2, en este caso, como yo quiero expresarlo en miles, que divida todos estos números por 1000. Entonces aquí voy a poner una función if y le voy a decir, si esta celda verde es 1, entonces, ¿qué tiene que hacer? Si es 1, déjelo igual a 1, porque eso significa que tengo los números que seleccionaron la opción dólares. En cambio, si no, aquí ponga 1000. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, cuando pongo dólares, aparece 1, cuando pongo miles, aparece 1000. A esta celda yo la llamé miles, y entonces, ¿qué voy a hacer? Todos estos números, dividirlos por miles. Todos estos números los divido por miles, es decir, por la celda color amarilla, lo copio para todos y ya está. Ahora, cuando seleccione dólares, van a quedar todos estos números divididos por 1, es decir, queda el mismo número. Cuando selecciono miles, quedan todos divididos por 1000. Y lo mismo pasa, fíjense, con el gráfico, se cambia todo lo que le pedía el proyecto. Lo mismo puedo hacer si quiero poner, por ejemplo, dos monedas, euros y dólares. Hay muchos proyectos que los presentamos en dólares y nos dicen, ¿por qué usted proyectó en dólares y no en la moneda local? Bueno, para eso sirve. Y por último vamos a agregar una alternativa más. El de recién tenía opción 1 y opción 2. Vamos a agregar una tercera, que era el tema de los costos. Recordemos que había tres alternativas. La que estaba en el caso inicial era que el costo unitario eran $30. Entonces teníamos estos costos. Arrancábamos en $90.000, recuerden estos números por favor, terminábamos en $186.000. Pero había otras alternativas que queríamos evaluar, la 2 y la 3. Entonces, ¿cómo hago para ponerle aquí una botonera, ¿no? A donde, bueno, vea las tres alternativas. Entonces, bueno, vamos a poner una botonera aquí. Voy nuevamente al desarrollador, insertar, y voy a elegir esta que se llama Combo Box. Es como una lista. Puedo usar esta, puedo usar la lista si quieren. Yo voy a usar el combo. Vamos a insertarla aquí. Ahí está. Y con el botón derecho, nuevamente voy a Format Control o control de formato, la última opción del botón derecho. Y acá me pide dos cosas, al revés del anterior. Acá me pide dos cosas. El input range, que van a ser cuál es la lista que quiero que se despliegue acá. Entonces, como input range, yo voy a poner las tres alternativas. 1, 2 y 3. El input range va a ser 1, 2 y 3. Las tres alternativas. Y nuevamente me pide el cell link, que es a qué celda lo voy a vincular. Yo lo voy a vincular a esta celda verde, que es la que va a cambiar Excel. ¿Cuántas líneas hacia abajo? 3 líneas solamente. ¿No? Esas tres. Ok. Entonces ahora, cuando lo despliego, va a aparecer alternativa 1, alternativa 2 o alternativa 3.
Cuando selecciono la alternativa 1, en la celda verde Excel va a poner el número 1. Cuando selecciono alternativa 2, en la celda verde Excel va a poner el número 2. Y así. Entonces ahora tengo que armar aquí un cuadro con los costos para cada año y seleccionar la alternativa que dice la botonera. Esta es la que yo voy a llevar a mi proyecto. Lo que está en amarillo es lo que voy a jalar para el proyecto. Entonces analicemos las tres opciones. La primera, que es la que ya conocíamos, el costo unitario de $30, y, y eso es por unidad. Entonces tengo que jalar acá, buscar cuáles son las unidades. Eran 3.000 unidades en el primer periodo, 3.600, bueno, y así. Entonces, ¿cuánto es el costo proyectado para la alternativa 1, que es el que teníamos en el caso base original? 3.000 unidades por $30 son $90.000. Y así, el último año nos daban 136.600. Pero hay una segunda alternativa que era pagar un monto fijo de $70.000 y más un variable de $10 por unidad. Monto fijo de $70.000 y un variable de $10 por unidad. Entonces acá vamos a tener siempre el monto fijo, $70.000, y un monto variable que si tengo 3.000 unidades por $10 van a ser $30.000. En total, $100.000 el primer año. Para el año siguiente, la parte fija se mantiene en 70.000, pero la variable sube a 36, con lo cual $106.000. Bueno, así copio para todos los años. Fíjense que esta opción es más cara al principio, de 90 sube a 100, pero es más barata después, de 186 cae a 132. Y la última, que todavía no sé el resultado que van a tener sobre el valor presente neto estas tres, así a simple vista no puedo saber cuál tiene mejor impacto sobre el proyecto. Pues la última vamos a tener un costo unitario de $120.000, perdón, un monto fijo de $120.000, pero solo para menos de 4.000 unidades. O sea, pagamos un monto fijo. Lo que tendría que pasar es que si vendo pocas unidades en estos 2 años, me cobren $120.000. Pero a partir de 4.000 unidades, esto pasa a ser un variable de 12 por unidad. Entonces ahora necesito una función if, porque tiene que ser $120.000 en los meses de pocas ventas y tiene que ser un costo variable de 12 por unidad en los meses donde superé los 4.000. Entonces voy a usar una función if y voy a separar cuánto va a ser el monto fijo y cuánto va a ser la parte variable. Entonces vamos a poner acá un if. Ahí está. Bueno, vamos a preguntarles entonces aquí si las ventas de este año son inferiores a 4.000 unidades. Si eso pasa, me tienen que cobrar ¿cuánto? Este monto fijo, $120.000. De lo contrario, cero. Bueno, vamos a copiarlo para todos los años. Si está bien, tendrían que quedar $120.000 en los años 2015 y 2016 y después nada. Bueno, está bien, esa es la parte fija. Nos cobran fijo cuando tenemos unidades, le estamos encargando unidades por un menor número, un menor volumen a 4.000. Y ahora, si superamos los 4.000, 12 por unidad de costo variable. Entonces vamos a poner otra fórmula if aquí. Y le vamos a decir, si las unidades son menores a 4.000, entonces no me cobre variable, porque voy a estar pagando el fijo. Ahora, si son iguales o mayores, que sería por defecto que queda, ¿qué me tiene que cobrar? 3.000 o las unidades de este periodo multiplicadas por 12, que sería el costo variable de la última alternativa. Ok. Si está bien, no tendríamos que cobrarme nada en los 2 primeros años y después en los siguientes sí. Ahí está. Por ejemplo, acá me tendrían que cobrar, estos 51.840 tendrían que ser 4.320 unidades por $12 cada unidad. Bueno, ahora tenemos entonces modelizados en total los costos de las tres alternativas. ¿Cómo hago para resumirlas? Y que cuando cambio en mi hoja anterior, cuando cambio, por ejemplo, pongo alternativa 1, 2 o 3,
aquí me ponga la alternativa correspondiente. Bueno, vamos a pedirle a Excel que seleccione acá cuál es la alternativa que queremos mandar al proyecto. Entonces, para eso voy a usar una función, hay muchas funciones, pero voy a usar una función que se llama choose, en español elegir, y que esta función lo que hace es, de los datos que yo le pongo, al primero que encuentra lo llama 1, al segundo que encuentra lo llama 2, al tercero 3. Entonces, me va a pedir dos datos solamente, un index number, o sea, un número de referencia, y los valores. El index number, si yo acá le pusiera, por ejemplo, 1 y seleccionara las tres alternativas, es decir, las celdas B24, B29 y B34, entre las que tiene que elegir, ¿cuál va a elegir? Y la que encuentra más arriba va a elegir 90.000. Si yo acá le pusiera 2, elegiría la segunda y así, ¿verdad? Pero este número, en lugar de ponerlo a mano, directamente le voy a decir que lo busque en la celda verde, que yo la llamé alternativa a la celda verde. Entonces yo cuando cambie la botonera, si acá dice 1, Excel va a buscar la primera. Si dice 2, va a buscar la segunda, etc. Bueno, ahí está. Entonces, si acá decía 1, tuvo que encontrar, de las tres, tuvo que encontrar la primera, la que estaba más arriba, 90.000. Está bien, lo voy a copiar para los otros años y tendría que elegir siempre los costos de la primera alternativa. Bueno, ahora vayamos a cambiar la botonera y pongamos segunda alternativa, a ver si está bien hecho nuestro cálculo. Excel efectivamente cambió el número verde a 2 y acá eligió la 2, $100.000, 106, para el último año 132. Finalmente la 3 tendría que quedar los cambios aquí, ahí está, de la alternativa 3. Fíjense que es mucho más económica la alternativa 3 en el último periodo y es mucho más cara en los primeros. Bueno, ahora entonces es simplemente para cerrar, esto que tenemos en color amarillo es lo que vamos a reemplazar acá. Voy a borrar el costo de producción que habíamos puesto en el original y vamos a ir a buscar, ponemos el signo igual y buscamos nuestra selección. Entonces ahora va a cambiar. Fíjense que si vuelvo a la alternativa 1, los costos quedan de 90 a 186.000 y el valor presente neto es el que teníamos originalmente, 2.200.000. Si voy a la alternativa 2, bueno, puedo ver en cuánto queda el valor presente neto, que de hecho es mejor esta alternativa que la anterior, y por qué eso ocurre. Cómo esto afecta a los costos, cómo afecta a las ganancias, cambian los gráficos también, todo cambia, ¿no? Y por último, puedo ver qué pasa con la alternativa 3, y es la mejor de todas. La última era la más conveniente, $2.700.000 de valor presente neto, y fíjense cómo podemos ver el valor que agrega en cada periodo. Bueno, espero que les haya gustado. Soy Florencia Roca para Evaluación de Proyectos para Emprendedores. Tienen más plantillas como estas, más videos y disponibilidad de todos los archivos de Excel en nuestro libro Evaluación de Proyectos para Emprendedores con mi coautor Jorge Rojas Arzú. Les dejamos un cordial saludo. Muchas gracias.